Este, la semana pasada hablamos un poquito acerca de bodas, ¿verdad? Les platiqué que el año pasado me tocó estar en 3 bodas oficiando. Y en años anteriores, pues igual, he tenido la oportunidad de presidir algunas bodas, predicar quizá en algunas otras. Y una cosa que he aprendido es que no se puede dejar nada a la improvisación. Si no queremos que en la boda suceda algún evento vergonzoso, necesitamos planificar todas las cosas. Y a veces hay cosas tan absurdas, hermanos, como hablar con los novios y preguntarles, ¿saben sus papás cuándo van a entrar? No. Y si no armamos eso, se hace un desorden y es una vergüenza desde el principio. A veces preguntarle a los novios, ¿tienen los votos escritos? No, pues escríbelos ahorita aquí. De eso que me mandaste, escríbelos y tienes que decirlos al pie de la letra. Por favor, no improvises. Si no queremos que surja algo vergonzoso, todo se tiene que planificar con cuidado. Y bueno, la semana pasada veíamos una boda que, había el riesgo de que todo saliera bastante mal allí, ¿verdad? Las invitaciones y los invitados no respondían correctamente. Bueno, hoy tenemos el caso de otra boda. Y por favor, acompáñame a Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13 es lo que vamos a estar viendo. Y aquí lamentablemente sí vamos a encontrar algunas cosas vergonzosas que ocurren en la boda. O bueno, en la preparación de esa boda. Mateo 25, versículos del 1 al 13. Cuando encuentre la escritura, le quiero pedir de favor que me acompañe poniéndose de pie. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos escuchar su palabra, Señor. Queremos por ello pedir la ayuda de su Espíritu Santo para ayudarnos a entenderla y a mí, Señor, para poder explicarla con fidelidad y con claridad, Señor. Por favor, también obra en nuestros corazones, Señor, para que este inicio de año podamos armarnos del pensamiento necesario para una vida cristiana larga, fructífera, que le traiga honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Se lo pedimos, Señor, por favor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? En este mes de enero, como mencioné, estamos viendo algunas parábolas que contó nuestro Señor Jesucristo.
Recordemos qué es una parábola. Y decíamos que una parábola es una historia de la vida cotidiana que ilustra una importante verdad espiritual. Ya hemos notado nosotros que algunas de las parábolas de nuestro Señor fueron contadas en respuesta a la oposición de los líderes religiosos. Vimos en Mateo capítulo 13 eso que acabo de mencionar. Pero hay otras parábolas que también nuestro Señor contó en respuesta a una enseñanza previa que Él le había dado a sus discípulos. Y si nosotros, por ejemplo, miramos un capítulo atrás, en Mateo capítulo 24, ahí se nos dice que el Señor iba caminando con los discípulos al comienzo y los discípulos empezaron a decirle acerca de los edificios del templo, acerca de la construcción y todo, como si el Señor no hubiera ido antes o si no conociera, ¿verdad? Pero ellos estaban presumiéndole, wow, qué hermoso está nuestro templo, mira, Señor. Y para que tengamos una idea, hermanos, hay una piedra que se ha encontrado en el antiguo templo de Herodes que pesa 500 toneladas. Para que nosotros tengamos una idea, un tráiler carga entre 20 y 25 toneladas. Así que se necesitarían como 20 tráilers para mover esa piedra y haberla puesto en el lugar que estaba. ¿Cómo lo hicieron en aquel tiempo? ¿Cómo fue la ingeniería? ¿Quién sabe? Pero imagínense esa roca enorme dentro de los fundamentos del templo. Y bueno, lo que podríamos decir que era escombro son piedras de 2 a 3 toneladas que están por ahí amontonadas. Ese era el escombro, hermanos. Imagínense, mover esa cantidad, ese peso. Pues obviamente el templo era una maravilla de aquel entonces. Pero el Señor les dijo, ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra. Todo esto será destruido. Entonces, ¿cómo quedaron los discípulos después de esa declaración de nuestro Señor? Seguramente muy consternados, ¿verdad? Y ahí en Mateo 24, versículo 3 nos dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, nuestro Señor, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y todo lo que sigue de Mateo 24, la mayor parte del capítulo, nosotros vamos a ver que es la respuesta del Señor a las preguntas de sus discípulos. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Es ¿cuándo va a ser destruido el templo? Y la otra pregunta es ¿cuándo vendrás y será el fin del siglo? Son dos preguntas diferentes. Y algunas personas que estudian Mateo capítulo 24 no miran que hay dos respuestas. Entonces ven una combinación y por eso es que hay gente que dice que el Señor ya vino en 1914 o que va a venir en el 2031, en el 2025. Son puras especulaciones. ¿Por qué? Por no entender que son dos preguntas diferentes y el Señor da dos respuestas a lo largo del capítulo 24. El Señor en realidad lo que hace en Mateo 24 es proveerle a los discípulos la información que ellos necesitan para esos momentos difíciles que iban a venir. En el año 70 después de Cristo, el general Tito fue y atacó Jerusalén y destruyó el templo. Entonces, ¿cómo tenían que actuar los discípulos, los cristianos frente a esa situación? Mateo 24 les dice. Pero más importante todavía, y la mayor información es la que da el Señor para decir cómo se deben de preparar sus discípulos cuando Él venga. Porque eso ya ha tardado 2000 años. Y el Señor le dijo a sus discípulos, hagan esto entre tanto que yo vengo. Así que el Señor le proveyó enseñanza a sus discípulos para prepararlos para el día de su venida. Y es así como Él contó la primera parábola, dos siervos. Ahí un poquito antes de nuestra parábola, habló del siervo fiel y del siervo malo. Dijo que el siervo fiel y prudente es aquel que, aunque su señor tarda en llegar, pues él le da comida a sus consiervos, los trata bien, de tal manera que cuando el dueño llega, el amo llega, encuentra que su siervo, aquel que dejó a cargo, está haciendo todas las cosas correctamente. Pero también habla del siervo malo, que dice, bueno, ya hice mucho tiempo las cosas bien y el amo no llega. Y pensando como está tardando, habla dentro de sí, mi amo tarda en llegar. Empieza a maltratar a sus consiervos y no solamente a maltratarlos, pero empieza
a despilfarrar el dinero que había sido encomendado para que él lo administrara correctamente. Entonces, cada uno al final de la parábola recibe su recompensa. El siervo fiel recibe más autoridad, el siervo malo es castigado. A través de esto, Cristo le estaba enseñando a sus discípulos y por extensión, hermanos, a todos nosotros, que la espera de Cristo debe de darse con un servicio amoroso y responsable entre los hermanos. Y de manera particular, creo que esa parábola Cristo la contó para aquellas personas que tenemos influencia o autoridad en la iglesia. Si vemos que Cristo tarda y pensamos, bueno, podemos darnos el gusto, el lujo de hacer esto, el otro, la parábola nos dice, no, ten cuidado, el Señor va a volver y va a ver las cosas que tú hiciste. Así que nos enseña a nosotros que debemos de usar nuestra influencia y nuestra autoridad con amor y con servicio a los demás. Hermanos, algo que muy a menudo se nos olvida es que nosotros los cristianos debemos de vivir con la perspectiva de que Cristo va a volver. Muchas veces se nos olvida eso, porque nos enfocamos tanto en el ahora, en el presente, en nuestros problemas, en nuestra situación familiar, en ver a nuestra familia desarrollarse, que nos olvidamos a veces de que nuestro Señor Jesucristo volverá. Pero nosotros debemos de vivir en esa perspectiva, hermanos. Eso es lo que le da dirección y sentido a nuestro presente. Porque cuando aguardamos la venida de Cristo, nos vemos en la necesidad de hay que prepararnos. El Señor viene y la pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados para el día de su venida? Y de eso nos habla la parábola de esta mañana. Porque la parábola trata acerca de los preparativos de una boda. Y de esta historia se desprende una enseñanza importante acerca de cómo debemos esperar la venida de Cristo. De acuerdo con ciertas fuentes que consulté, esta es la manera en cómo más o menos eran las bodas de aquel tiempo. Se dice que para una boda, previamente los papás platicaban, se hacía arreglo, el papá tenía que pagar una dote, esas cosas, pero no se mencionan aquí en la parábola. Lo que sigue de allí es que antes del banquete, antes de la celebración ya de la boda como tal, el novio tenía que pasar a la casa de la novia. Esto, el novio pues escoltado de sus amigos. Entonces iba como una especie de procesión por allí, el novio con sus amigos a la casa de la novia, con los papás de la novia, ¿verdad? Llegando allá, iban a ver algunas jovencitas que iban a escoltar también a la novia, al novio también, en dirección hacia la casa del papá del novio. Entonces era una cosa muy bonita, algo muy solemne en aquel momento, ya que llegaba el novio entonces con el papá de la novia, era bendecido por el papá de la novia y así hacían ese recorrido para llegar a la casa del papá del novio, donde estaba preparado el banquete y donde el papá iba a bendecir el nuevo matrimonio y ahí ya se iba a consumar esa relación de matrimonio. Bueno, hermanos, era tan importante en Israel todo esto que era uno de los eventos sociales más importantes ahí. Incluso se sabe que algunos rabíes cuando veían que se daba esta procesión, este desfile, detenían sus clases, le pedían a sus alumnos que se levantaran y que pusieran atención en todo ese recorrido. Imagínense, los hombres ahí enseñando, vamos a detener todo, vamos a ver eso. Queremos contemplar eso. Qué enseñanza tan bonita para los jóvenes que estaban escuchando de la ley de Dios, detenerse a ver ese desfile y que vieran lo importante que era el matrimonio. Ahora, un detalle importante en cuanto a la boda es que todos los preparativos se hacían con sumo cuidado, pero había una cosa que no se podía planificar, hermanos. ¿Y sabe cuál era? La llegada del novio. Eso era algo que no se podía planificar. Se tenía que contemplar sí o sí, que si el novio decía a las 8,
podía llegar a las 9, a las 10, a las 11, a las 12. O sea, tenía que tenerse contemplado que esa era la cosa que no podía planificarse de manera muy precisa. Y la parábola nos presenta la historia de 10 jovencitas, amigas de la novia, a quienes se le encomendó la tarea de recibir al novio. Ellas tenían esa responsabilidad de esperarlo hasta que llegara y posteriormente tenían que escoltarlo hasta la casa de los padres del novio. Se podía esperar que todo saliera bien, pero esta parábola tiene unos momentos de tensión muy interesantes. Así que abordemos la parábola hablando primeramente de la preparación para la llegada. Ahí en el versículo 1 nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí se nos provee el tema, hermanos. Y si se quiere, pues hasta el título de la parábola. Ahora el texto procede a darnos los detalles acerca de las 10 vírgenes. Y esa es una forma para decir actualmente jovencitas. Se trata de jóvenes de entre 12 y 20 años que no se habían casado y que eran amigas de la novia. Entonces, como podríamos decir las damas, ¿verdad?, que acompañan en una boda, más o menos algo así en aquel tiempo. Y dice ahí en el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí ya se nos empieza a generar cierta tensión, hermanos. Porque si hay algo que no se puede permitir en la boda, es la insensatez. ¿Qué sucede cuando hay insensatez en una boda? Bueno, ya sabemos que va a venir algo de vergüenza, ¿verdad? Aquí insensatez, hermanos, no se refiere a que son personas que no pueden pensar, pero se refiere a gente que teniendo la capacidad de pensar, actúan de manera descuidada, imprudente o no miden las consecuencias de sus actos. Esa es la idea con la insensatez. Personas descuidadas, personas imprudentes que no miden las consecuencias de sus actos. Así que imagínense, tenemos a 5 jovencitas así y 5 que son prudentes. Y ya nos imaginamos, algo va a suceder aquí que va a ser vergonzoso. Y algo van a hacer estas otras 5 que van a ayudar a sacar adelante ese problema. Ya la parábola nos predispone un poquito, ¿no? Pero versículos 3 y 4 nos va a dar más detalles acerca de eso. Versículos 3 y 4 nos dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Los comentaristas bíblicos dicen que estas lámparas no eran como algo así pequeño que podían llevar, sino más bien como una especie de antorcha, a la que le enrollaban ciertos lienzos, le ponían aceite y las encendían. Entonces es más como una iluminación bastante fuerte, no una pequeña lamparita, sino una iluminación fuerte la que llevaban. Y el hecho de que algunas de estas jóvenes, dice aquí que tomaron aceite aparte, da a entender que ellas previeron que podía suceder alguna complicación. Bueno, puede ser que el novio no llegue a las 8 de la noche, como dijo. Puede ser que llegue a las 9, a las 10, a las 11, quién sabe, ¿verdad? Pero por cualquier cosa vamos a llevar aceite. ¿Y las otras qué dijeron? Ni dijeron nada. Entonces, no llevaron aceite, se fueron nada más con la pura antorcha. Y bueno, sucedió lo inesperado que debían de esperar. Dice versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Note, las jóvenes son iguales en todo. Son muchachitas, todas tienen su antorcha, todas van al lugar, todas se quedan dormidas. No hay virtud en que se quedó alguna despierta o algo. No, todas se quedaron dormidas, nos dice aquí. La única diferencia entre una y otra es que unas llevaron aceite y otras no. Unas previeron y las otras no. Esta parábola, hermanos, no trata de quién aguantó más tiempo despierto, sino de quién estaba preparado para la tardanza. Y con esto ya vemos la preparación. Ahora veamos el segundo punto: sin espacio para improvisar.
ahí en el versículo 6, dice, y a la medianoche, ya llegó tarde el novio, ¿no? Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Vaya que demoró bastante, medianoche apareciendo el novio. Pero no había problema. De acuerdo a lo que consulté, muchas personas estarían perfectamente dispuestas a empezar una fiesta de boda a medianoche. Entonces, en la casa de los papás era muy probable que todavía hubiera bastante gente esperando la llegada del novio para realizar la fiesta. En la casa de la novia, por otro lado, se arma el alboroto, ¿no? Versículos 7 al 9. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pues ya habían pasado muchas horas, el aceite ya se estaba, ya se había secado, ¿verdad? Y luego dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Hasta el último momento se puede observar la actitud de las mujeres prudentes, de las jovencitas, ¿verdad? Ellas quieren tener su participación segura y quieren que el novio sea debidamente escoltado hasta el lugar de su destino. Yo me hacía esta pregunta cuando preparaba el estudio, hermanos. Yo me hacía esta pregunta, ¿y si el novio hubiese llegado temprano, a tiempo? Lo más probable es que nadie se hubiera dado cuenta de que hubo una imprudencia allí. Lo más probable es que ellas, con el suficiente trapo y aceite y el fuego, hubiesen podido guiar al novio y todos hubieran dicho, esta fiesta estuvo magnífica, sin ningún contratiempo, sin ninguna complicación. Pero ¿sabe cuál fue el factor determinante para mostrar quién había sido precavido y quién había sido insensato? El tiempo, la demora. Fue la demora la que puso al descubierto la insensatez de 5 jóvenes. Y aquí hay un punto entonces bien importante, hermanos. El tiempo es un gran revelador de motivos, actitudes y acciones ocultas. El tiempo, como dijo alguien, el tiempo y la verdad van de la mano, ¿verdad? El tiempo saca a la luz muchas cosas. Pensemos en Abraham, por ejemplo, Abraham y Sara. Entonces Dios tarda en darles a su hijo, ¿y qué sucede con Abraham? ¿Qué sucede con Sara? Sara le dice, ¿sabes qué? Yo no voy a tener ya ningún hijo, ahí está mi sierva. ¿Y qué reveló entonces el tiempo? La tardanza de Dios reveló que Abraham no tenía su fe completamente madura. ¿O qué tal en el caso de Moisés? Cuando Moisés sube al monte y tarda 40 días, ¿no? Y llegan con Aarón y le dicen, oye Aarón, ese Moisés pues ya se tardó, no sabemos qué le habrá pasado, haznos un becerro, algo que nosotros podamos adorar. La tardanza sacó a la luz la idolatría que había en el corazón de los hombres. Ok, en el caso de Samuel, cuando tiene que ofrecer Saúl el sacrificio y dice que son 3 días los que tiene que esperar, el máximo límite, y Saúl ve que entonces el pueblo ya se le está yendo en el 3er día y dice, pues ya se me van, así que yo voy a tener que ofrecer el sacrificio, y él ofrece el sacrificio, y en ese preciso momento llega Samuel, todavía no había terminado el 3er día, y le dice, ¿qué has hecho? Eso no te correspondía. Fue la demora la que reveló la soberbia del rey Saúl. Así que en el caso de nuestra parábola, fue el tiempo el que reveló la falta de preparación de estos jóvenes, de estas jóvenes, y no hubo remedio para ellas, hermanos. Ellas quisieron improvisar yendo por más aceite a la tienda, pero hermanos, a medianoche, si aquí, ¿verdad? Qué difícil es encontrar una tienda abierta a medianoche para ellas. Y ahí van improvisando, ¿verdad? Tratando de encontrar una tienda abierta y comprar aceite. Y pues algo que he aprendido es que siempre lo improvisado sale más caro. ¿No es cierto? Le ven la urgencia a uno y tiene que pagar el doble, el triple por no planificar correctamente las cosas. Y amados, ¿cuánto necesitamos aquí aprender una lección muy importante? Porque nuestra cultura mexicana, si de algo se enorgullece, es de que somos buenos para improvisar. ¿No es cierto?
Nos sentimos orgullosos de ser tan buenos para improvisar. Por ejemplo, he observado que hay personas que incluso en lugar de prepararse para hacer las cosas bien, están pensando cómo van a improvisar cuando llegue el momento. En lugar de voy a ir preparado, voy a ir pensando en cómo en ese momento voy a improvisar. Amados, esa mentalidad no puede estar dentro de la fe cristiana, no puede acompañarnos, porque cuando Cristo vuelva, Él no se va a admirar de qué bien podemos acomodar las cosas y cantinflear, ¿verdad? Y decir cosas allí, no decir nada. Él no se va a impresionar de eso, hermanos. El Señor Jesucristo no se va a impresionar de cómo podemos acomodar, argumentar o improvisar. Él solo se va a agradar de los que se prepararon, de los que estuvieron listos y preparados. Y para muestra, observe lo que sigue diciendo la parábola en el versículo 10. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Las demás, pues fueron dejadas atrás, mientras que las prudentes guiaron toda la procesión. Y una vez que entraron a la casa, pues se celebró la boda, se cerró la puerta y nadie más podía acceder. Todo el recorrido que debía ser bellamente iluminado, hermanos, tristemente se convirtió en una deshonra a los novios. Para nosotros puede parecer un detalle muy pequeño. Pues si no fueron, pues no importa. ¿Por qué tienen que cerrar la puerta? ¿Por qué tiene que ser esa decisión en una manera tan fuerte? Dejar a las personas afuera. Piensen esto, hermanos. Primeramente, el novio no fue apropiadamente recibido. En su mente el novio iba a llegar e iban a estar 10 jovencitas. Y llega y ¿cuántas ve? 5. Para aquellos que somos medio estresados, ya decimos, ¿qué pasó aquí, no? Ay, no. Algo salió mal. El estrés de ese momento. Luego la novia, que se fija en todos los detalles, se pudo dar cuenta de la imprudencia de sus amigas. ¿Cómo se sintió la novia? Ay, estas amigas, ¿no? Y luego el desfile empieza incompleto, porque lo más probable es que si eran 10, es porque 5 iban a ir de este lado, otras 5 de este lado, y qué bonito haciendo un pasillo con las antorchas, ¿no? Iluminando como pasen por aquí, vayan en esta dirección. ¿Y qué es lo que sucede? Pues ahora son 5. Entonces, o hay 3 de este lado y 2 de este lado, o 2 aquí y una en el medio, pero ya no era conforme a lo planificado. Y no por 30 segundos de vergüenza, todo el recorrido, los novios, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Nosotros no habíamos planeado que fuera esto así. El recorrido que tenía que ser algo gozoso, con la vergüenza. Y ya casi me imagino a los papás en la puerta. Oye, las otras 5. Ay, papá, no me hables de eso, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Imagínense si todavía en el camino lo más probable es que iban cantando. Iban a ser 10, un precioso coro de 10 mujeres. Ahora son 5. Y diga usted, tal vez las más desafinadas. No fue un pequeño momento de vergüenza, hermanos. Fue un gran momento de deshonra pública que sufrieron los novios. Y eso requería una acción, ¿no? Y es ahí donde vemos una separación necesaria, versículos 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, oh, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Esas palabras nos recuerdan a la parte final del Sermón del Monte. ¿Recuerdan? Cuando el Señor dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y el Señor les va a responder, nunca os conocí. Las jóvenes habían deshonrado a los novios y en cierta medida a todos los invitados de la boda. Ellos trataron a los novios con desprecio al haber tenido pocas preparaciones para su boda. Es por eso que el novio se deslinda completamente de ellas y les dice, no les conozco. La puerta está cerrada, los desconozco.
O sea, ¿cómo debió haberse sentido el novio para decir, no, ustedes no tienen nada que ver con esto? Solo las jóvenes que se prepararon fueron las que entraron con el novio y se unieron al gozo de la celebración. Cuando nuestro Señor terminó de contar la parábola, aquellos que escucharon debieron de haberse sentido muy mal por lo ocurrido con los novios. Seguramente ellos también estaban indignados. ¿Cómo le hicieron eso al novio, verdad? Y precisamente en ese punto fue que el Señor lanzó esta exhortación. Versículo 3. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El punto de la parábola, hermanos, no es si usted y yo estamos preparados por si el Señor llega en este preciso momento. Ese no es el punto de la parábola. El punto de la parábola es si usted y yo estamos preparados por si el Señor llega en 40 años. Estamos nosotros, hermanos, armados de una mentalidad que nos ayude a perseverar de aquí a 40 años en la misma fe, en el mismo amor, en el mismo entusiasmo, si no es que más, por nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto de la parábola. ¿Estamos listos para una venida de Cristo mucho más adelante? ¿O solo tenemos un poco de temor ahorita? ¿O solo pensamos en una emoción instantánea, salir del problema y entonces ya se acaba todo nuestro cristianismo? Muchos comienzan bien su carrera, pero el tiempo termina revelando una falta de amor y de honra por el Señor. Amados hermanos, necesitamos de armarnos de un pensamiento que nos ayude a perseverar hasta el final, para que cuando Cristo venga, nosotros no seamos avergonzados, sino que estemos gozosos de recibirle honrosamente. ¿Y cómo nos podemos preparar? Tengo algunas cosas por aquí. Primero que nada, tenga por seguro que Cristo volverá. Sus promesas son siempre fieles. Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Le estaba diciendo Dios esto a Habacuc en medio de un tiempo donde la gente no creía en las palabras de Dios y les decía, tú espéralo, esto va a suceder a Habacuc. Y lo mismo es para nosotros, sucederá. Dios es fiel y verdadero, Él vendrá. Si Él lo dijo, Él lo hará. Segunda cosa, no se guíe por emociones, manténgase en una actitud de constante oración. En Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué dijo Pedro antes? Yo voy contigo, Señor, hasta la muerte. Llega el tiempo de orar en la noche y se quedan bien dormidos todos, ¿no? 3 veces. Y el Señor les dijo, ¿no pudieron velar conmigo? Muy emocionados ahí en la cena diciendo que su lealtad, pero ¿no pudieron estar conmigo en un momento tan preocupante? No les gane la emoción. Básicamente les dice, el espíritu está muy dispuesto, la emoción está allí, pero hay que estar de verdad firmes, la carne es débil. Tercera cosa importante, no pierda la urgencia de la venida de Cristo. Pudiera tardar otros 1000 años o 2000 años más, o pudiera tardar 2 días. Dice Mateo 24:44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por supuesto, esta parábola nos exhorta a esperar que va a tardar 40 años. Pero tampoco podemos decir, pues voy a arrepentirme en el año 39, ¿verdad? Es que puede ser mañana, puede ser en 40 años, todos los días estamos listos. Cuarta cosa, viva con prioridades bíblicas en orden. En 2 Timoteo 4:10 dice, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas era un hombre que servía junto con Pablo. ¿Y qué sucedió? Pues en algún punto le brilló más el dinero, ¿verdad? Le brilló más el billete, las monedas. Cambió sus prioridades.
Tito 2:14, del 12 al 14 nos dice: y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Y luego aquí viene lo importante: mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas obras. Amados, nuestro Señor Jesucristo viene. No nos podemos dar el lujo de improvisar, hermanos. Tenemos que estar listos cuando nuestro Señor vuelva. Y si es pronto, qué maravilla. Pero y si tarda, tenemos que estar listos cada día para cuando Él venga. Oremos. Señor, gracias por este mensaje de llamarnos, Señor, a estar listos. Entiendo que hay mucho con lo que tenemos que luchar, cada uno de nosotros, que siempre pensamos que a la última hora habrá algo que podamos hacer. Pero ayúdenos a aprender de esta historia, de la parábola, que no podemos hacer eso, Señor. Y que si vivimos en una manera en que pensamos que podemos improvisar, ayúdenos a darnos cuenta de cuánta deshonra y vergüenza estamos trayendo al nombre de Cristo. Por favor, ayúdenos a ser serios y sobrios en esto, Señor. Y que usted encuentre a su iglesia, una iglesia preparada y lista, a una comunidad bíblica preparada para la venida suya, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por escucharnos y por esta bendición de poder estudiar su palabra juntos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.